Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Yuli. Efectivamente, este trabajo que les traigo en estas 4 sesiones es producto de la investigación que se hizo para optar el título de Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos en la Universidad Complutense. Y resume una investigación académica ayudado, por supuesto, en aquella época, pues simplemente con acceso a la web del Parlamento, el material que teníamos disponible, y revisando lo que teníamos en cada una de las comisiones que había hecho la publicación de su plan de trabajo. A partir de allí se pueden sacar algunas conclusiones y también la realidad nos va mostrando ciertas carencias, ¿no? Entonces, quiero advertir también que el trabajo que se va a presentar, evidentemente es un trabajo que se ha hecho en un estado de normalidad, ¿no? Consecuentemente, hoy nos encontramos con muchas restricciones que, sin embargo, esto muestra un abanico de posibilidades que tenemos, pero evidentemente en la medida que las cosas se normalicen, habrá una posibilidad amplia para poder utilizar cada una de estas herramientas o estos instrumentos. También pueden haber variado en el tiempo la utilización de determinados instrumentos, bien sea que se han incorporado nuevos o bien sea que se han dejado de usar algunos, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar es un abanico de opciones y quiero empezar este webinario con algunos conceptos que son muy básicos, muy sencillos, pero que nos van a ir ayudando para ir comprendiendo este concepto de control político. Revisando dentro de los orígenes de este concepto, lo que encontré fue que este concepto viene de una palabra que es control, y que en latín significa contra rotulum, es decir, contra el rollo. Y el rollo se refería a un duplicado de un original, ¿no es cierto? Que en épocas medievales este segundo rollo se usaba para comprobar o cotejar la autenticidad del original. El medioevo más o menos comprende entre el siglo V y el siglo XV de la humanidad. Y no solamente era para cotejar lo que dejo en custodia, porque en esa época, digamos, no había pues entidades que hicieran custodia de determinados bienes. Cuentan que los caballeros medievales, por ejemplo los templarios, hacían estos usos en el sentido que un caballero o alguien, digamos, que tenía activos, los dejaba en un lugar específico y se trasladaba a otro lugar específico, por supuesto por años, muchas veces, los viajes duran muchos meses y las estadías podían durar muchos años, y ese rollo era justamente su documento de comprobación o de cotejar sus activos. Entonces yo lo podía dejar en un lugar, me trasladaba y en el otro lugar, con ese rollo, podía recuperar el activo que tenía. Es, más o menos ese es el origen que se encuentra, ¿no? Ahora, dentro de las acepciones que tenemos en el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española, encontramos dos acepciones. Uno es la comprobación, la inspección o la fiscalización, incluida la intervención. Y otro tiene que ver con el dominio, mando o la preponderancia que se tiene. Evidentemente, nosotros estamos en la primera acepción, ¿no? El control visto como fiscalización, como comprobación, como inspección, ¿no es cierto? Y esto también guarda relación con este origen que les he mencionado hace un momento. Ahora, nosotros hemos escuchado tanto control parlamentario como control político. Nuestro Congreso, cuando se crea como un Congreso, no como un Parlamento. Sin embargo,
en la nomenclatura que tenemos dentro de nuestro reglamento y dentro de la Constitución, vamos a encontrar muchas veces la acepción parlamentaria. Por ejemplo, grupo parlamentario, interregno parlamentario, receso parlamentario, procedimiento parlamentario. Incluso tenemos un órgano que se llama Dirección General Parlamentaria. Entonces, el concepto de parlamento, en este caso, es un concepto sinónimo de lo que es el Congreso. En Europa hay claramente denominaciones de lo que es el Parlamento. Por ejemplo, por excelencia, el Parlamento inglés, ¿no? Parlamento alemán, Parlamento italiano, ¿no? Y quizás ellos tienen, digamos, por el sistema parlamentario que tienen, ¿no? Acomoda mucho mejor el concepto. Entonces, nosotros escuchamos esta palabra o esta frase, control parlamentario, y solamente aparece en nuestro reglamento una sola vez. Me parece que es en el artículo 72, una sola vez. Y en la Constitución también aparece una sola vez. Entonces, este control parlamentario es el control que se realiza en la sede del Poder Legislativo, que en nuestro caso es el Congreso. ¿Y por qué es un control político? Porque quienes realizan el control, en primer lugar, es un órgano político. Sus integrantes son políticos, integrantes de organizaciones políticas y de grupos parlamentarios, ¿no? O sea, estamos hablando de un órgano político por excelencia. Entonces, se habla de este control político como tal. Nuestro reglamento también desarrolla el control político, ¿ok? Y este control se realiza conforme a reglas que están establecidas en la Constitución política, en el reglamento del Congreso, en los acuerdos políticos y en las prácticas que tienen naturaleza política. ¿Cómo se ejerce? A través de actividades, ¿no?, parlamentarias de los órganos parlamentarios, de los despachos también, de los despachos, y evidentemente que con cierta preferencia o de interés de las minorías, ¿no? Cuando y esa mayoría es gobierno, probablemente es más difícil realizar el control político. Entonces, hay un interés especial respecto a las minorías por hacer ese control. Ahora, este tema lo centramos en las comisiones ordinarias, ¿no? Específicamente, la comisión ordinaria es un órgano de la organización parlamentaria y como tal son permanentes a través del periodo parlamentario, vale decir, 5 años. Hay muchas comisiones que pueden haber ampliado su ámbito, pero o dividido, ¿no?, como pasó con la comisión, por ejemplo, de educación, que hubo una decisión hacia la comisión de cultura, y en general estas comisiones ordinarias son permanentes, ¿no?, y tienen toda una norma que está tasada en el reglamento del Congreso. Estos órganos políticos se organizan, se forman tomando en cuenta la pluralidad y la proporcionalidad política de los grupos parlamentarios. Pues están representados las mayorías o las minorías, ¿no? Algo importante es que tienen especialización en una determinada materia y tienen un ámbito específico. Si bien es cierto, estos ámbitos no están escritos, se toma en cuenta la estructura del Estado y los asuntos más relevantes para el país. Y esto hace que, por ejemplo, se tomen estos conceptos al momento de decretar un proyecto de ley para que una comisión lo estudie, ¿no?, por ejemplo. O cuando la comisión decide, digamos, convocar a una autoridad, ¿no?, invitarla para que informe sobre determinado tema.
Entonces, podemos estar en una comisión y decir, bueno, corresponde o no corresponde llamar a tal autoridad, ¿no? O estamos en el límite, ¿no? O nunca esta comisión llamó a tal autoridad, entonces no tendríamos que llamarlo, ¿no? Entonces, esos son temas, digamos, que se van a ir manejando de acuerdo al concepto amplio que podamos darle a las materias de la comisión, así como el ámbito específico. Y esto es importante para no invadir ámbitos de otras comisiones, ¿no? A veces se le llama a una autoridad para que informe sobre un tema que lo están viendo dos comisiones de manera simultánea. Parecería que son temas transversales. Luego, estas comisiones, como todos sabemos, están encargadas de estudio y dictamen de asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Y aquí viene algo importante, con una prioridad del mismo rango, que es encargarse de la función legislativa y de la fiscalización. Este concepto implica de la función de control político. O sea, ambas funciones tienen la misma prioridad, la misma importancia. Consecuentemente, se les debe dedicar, ¿no?, una determinada cantidad de tiempo. Y esto también implica que el personal de la comisión debería tener funciones de tal suerte que haya personas que puedan darle mayor énfasis a la función de control político. Ahora, estas comisiones también tienen el mismo carácter y gozan de iguales prerrogativas que las comisiones de investigación cuando reciben el encargo expreso del Pleno del Congreso para realizar investigaciones en aplicación del artículo 97. En este caso, no es que alguien les dé esa prerrogativa o que les dé ese encargo. Es la comisión la que toma la decisión a nivel interno de pedir al Pleno facultades de comisión de investigación para comportarse como tal, ¿no? Esa es una de las opciones potentes que tienen las comisiones ordinarias para hacer control político. ¿Para qué se controla, ¿no? ¿Para qué se hace control? Tenemos que hay planes que tienen las entidades y tienen objetivos. Entonces, lo que se quiere es que las entidades cumplan sus planes, cumplan sus objetivos, cumplan las políticas, ¿no es cierto? Las políticas públicas. También se controla para detectar desviaciones, ¿no? Algo que está fuera, ha salido fuera de control y queremos saber cómo se puede eso volver a alinear el resultado. Corregir cursos de acción, ¿no? Y tomar medidas correctivas, ¿no?, para alinear el cumplimiento de los planes. Esto es importante porque veo que en muchas leyes siempre se pone que tal entidad pública debe remitir un informe sobre tal cosa que se está legislando una sola vez al año. Yo la verdad que cuando veo que se pide un informe anual, ya no hay capacidad de hacer estas correcciones, porque estamos recibiendo un informe al año siguiente. Entonces, es mejor que estos informes sean semestrales, de tal manera que por lo menos en un año, ¿no?, estamos recibiendo dos informes, que podría ser agosto y el otro podría ser de febrero o marzo. Entonces sí hay capacidad de corregir estos cursos de acción o lo que se ha salido fuera de lo planeado. Pero si yo recibo informes una sola vez al año, ya la desviación se ha producido y tengo poca o escasos recursos como para hacer esta corrección. También debemos de controlar para evitar desempeños o resultados no deseados.
para valorar el desempeño o la actuación del funcionario público, para recibir retroalimentación o feedback. Queremos saber cómo está marchando una política pública, queremos saber si se está cumpliendo una determinada ley, ¿no es cierto? Queremos saber cómo se está ejecutando el presupuesto de las inversiones, por ejemplo, o si el plan operativo, cuál es el nivel de avance de su plan operativo, entre otras, por mencionarles algunos ejemplos. Otra de las cosas importantes es para verificar que la entidad pública está cumpliendo con la finalidad de su creación. O sea, existen entidades públicas, por ejemplo, organismos reguladores. El organismo regulador está cumpliendo su función, o sea, la función para la cual ha sido creada, o no. O tenemos entidades adscritas a determinados ministerios. Igualmente, ¿están cumpliendo estas entidades las funciones para las cuales han sido creadas? Entonces, estas son, digamos, algunas de las ideas de por qué o para qué se debe de controlar. Cuando revisé lo que contiene la Constitución Política respecto del control parlamentario o control político, solamente encontré estos dos artículos. El artículo 102, que dice que son atribuciones del Congreso dar leyes, resoluciones legislativas, así como interpretar o modificar las existentes. O sea, claramente señala una función legislativa, pero cuando vamos a la función de control político, solamente encontramos este segundo numeral. Dice velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Digamos, de una forma muy general, sin ser específico, solamente habla de velar por el respeto a la Constitución y las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. O sea, no hay un articulado, una disposición que desarrolla el control político como una función o una atribución para el Congreso. Esto es lo que hemos encontrado. En el artículo 43 de la Constitución se dice que Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Aquí podemos entender que hay poderes que tienen que controlarse entre sí, ¿no es cierto? El balance de poderes, controles entre los poderes. Estos son los dos únicos artículos que contiene la Constitución. En consecuencia, desde el punto de vista de esta regulación, no hay una atención con relación a esta función. Eso es bastante claro. Ahí encontramos una primera falencia en nuestra Constitución. Cuando vamos al reglamento del Congreso, aquí sí ya encontramos algunas cosas que son mucho más precisas. En el artículo 2 nos dice que el Congreso es el encargado de realizar funciones legislativas de control político y las demás que establece la Constitución. O sea, ya encontramos una primera indicación de que le corresponde al Congreso hacer el control político. Luego, desarrolla un artículo 5 como función de control político. O sea, sí se hace una precisión respecto a lo que se relaciona con la función de control político. Y más o menos hace una definición de lo que comprende, ¿no es cierto? Se habla de todo lo que ustedes están leyendo y lo que aparece en negrita es algo interesante, ¿no?
habla de la fiscalización sobre el uso y la disposición de los bienes y recursos públicos. Ahí hay una primera orientación, ¿no? Fiscalizar el uso y la disposición de los bienes y recursos públicos. Hay una primera, digamos, indicación de lo que comprende la función de control político. También habla de otros temas, actos, investigaciones, aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración, de las autoridades del Estado, delegación de facultades legislativas, dictado de decreto de urgencia. En este periodo, las comisiones ordinarias, por primera vez en la historia, han dictaminado decretos de urgencia que se han dado en el interregno parlamentario, que es una función mixta. Comprende una función de control político y al momento de evacuar el documento, que va a ser un dictamen, estamos haciendo una función legislativa. Entonces, lo que quiero mostrarles es que este concepto de control político es muy claro en el reglamento del Congreso y se destina a un artículo específico y nos da una serie de opciones que comprende esta función de control político. ¿Okay? Consecuentemente, digamos, tenemos una primera fuente de donde extraer, ¿no?, aquellas funciones que comprenden o abarcan esta función de control político. Evidentemente, en una comisión ordinaria, ¿no es cierto?, se pueden hacer investigaciones, sí, se pueden aprobar acuerdos para evaluar la conducta política del gobierno. En este caso podría ser el cumplimiento de políticas de Estado, el cumplimiento de políticas nacionales, el cumplimiento de determinadas políticas, sí. Los actos de la administración, sí, estamos evaluando la gestión, ¿no es cierto? Y ya se ha visto, como les he mencionado, que hemos entrado en un ámbito nuevo, las comisiones ordinarias, en el sentido de estudiar, ¿no es cierto?, los decretos de urgencia dados en el interregno. Dicho sea de paso, todavía no tenemos procedimientos, entonces estamos haciendo los procedimientos de los decretos de urgencia que se dictan en épocas normales, ¿no? Bien. Pasamos a las comisiones, artículo 34, y nos dice que las comisiones son grupos de trabajos especializados de congresistas cuya función principal es el seguimiento y la función del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los órganos que componen la administración pública. Aquí ya nos están dando algo, nos están indicando una prelación. Nos dicen que las comisiones, en general, no especifica las comisiones ordinarias, las comisiones tienen una función principal y es seguimiento y fiscalización, esto es, control político, del funcionamiento de los órganos estatales y en particular los sectores que componen la administración pública, ¿no? O sea, es una definición que estamos hablando de ministerios, estamos hablando de organismos autónomos, estamos hablando de otros niveles de gobierno, que pueden ser los gobiernos regionales, ¿no?, y los gobiernos locales. Entonces, acá en esta definición, que es amplia, ¿no?, se nota que hay una prelación de esta función de control político de manera general. Cuando vamos al artículo 35, aquí, cuando se habla de las comisiones ordinarias, se dice que tienen prioridad en la función legislativa y de fiscalización. Vale decir, sí corresponde al mismo nivel de importancia, al mismo nivel de prelación, hacer lo que aquí se denomina fiscalización, que no es otra cosa que el control político, ¿no?
Entonces, con esto queda claro que corresponden a las comisiones ordinarias en la misma igualdad de condiciones hacer esta doble función. Cosa que, como todos sabemos, se ha dejado de lado por muchas razones. Entre otras razones, porque nuestras propias funciones no especifican, no desarrollan apropiadamente la función de control político, entre otras cosas. Y no hay unas personas que estén asignadas dentro de la comisión a hacer esta tarea. Entonces, lo vamos haciendo nosotros que estamos dentro de la comisión, me refiero al servicio parlamentario, en la medida que, o bien sea que se incorporó en un plan de trabajo, o bien sea que la coyuntura o las circunstancias nos va dando los insumos para empezar a hacer esta tarea. Hay un reconocido economista y político inglés, que todos hemos escuchado hablar de él, que es John Stuart Mill, que define las cosas muy claras con relación a este control político. No es que se refiera al control político, sino al control parlamentario, ¿no es cierto? Que dice lo siguiente, ¿no? Que el verdadero oficio de una asamblea una asamblea representativa, es controlar al gobierno, alumbrar sus actos, ¿no? Con la luz de la publicidad, o sea, darlos a conocer de manera pública, obligarle a explicar y justificar todos aquellos que cualquiera considere cuestionables, censurarlos si se estiman condenables y si los hombres que componen el gobierno abusan de su confianza o si lo utilizan de forma que entra en conflicto con la voluntad de la nación, expulsarlos del poder y nombrar a sus sucesores. Estamos hablando de algo que ocurrió más o menos unos 160 años atrás, pero que sigue teniendo vigencia y es muy apropiado a nuestras realidades, ¿no? Que, digamos, que una asamblea, ¿no? Tenga como verdadero oficio controlar al gobierno, ¿no? Es clarísimo, ¿no? O sea, le asigna una preponderancia también al control del gobierno y obviamente narra una serie de situaciones que termina, digamos, hasta la expulsión del poder, o sea, sacarlo del poder y nombrar a sucesores, ¿no? Es una situación que es bastante clara. Este autor que menciono acá, José Montero Gibert y Joaquín García Morillo, son profesores antiguos de la Universidad Complutense, y ellos sostienen que, de acuerdo a su constitución política, el control parlamentario representa el único medio posible para que los ciudadanos, que somos los titulares de la soberanía, controlen continuamente a los gobernantes y a la administración pública en general. Esto en el entendido que los parlamentarios nos representan genuinamente y que existe alguna manera de que ellos trasladen esa preocupación de la ciudadanía para que hagan el respectivo control. Nosotros tenemos una herramienta que ha caído en desuso, que es la estación de preguntas. Supuestamente cada mes debería haber una sesión en el Pleno en la que se hace la estación de preguntas. Creo que la última estación de preguntas que se dio fue en la época que el señor Aguataz era presidente del Congreso. Pero esa podría ser una manera con la que se canaliza, ¿no es cierto?, esta preocupación de la ciudadanía, en la que podría hacer llegar sus preguntas a cada una de las comisiones y las comisiones a su vez trasladarlas a la administración, a los ministerios, de tal suerte que una vez al mes se podría obtener respuesta a esta estación de preguntas. Ha caído en desuso. Tenemos otro profesor que sigue hoy día vigente en la universidad, que él dice que este control parlamentario se ubica en una democracia constitucional, comprendida como un sistema de controles entre los órganos y poderes, los conocidos pesos y contrapesos recíprocos.
pretende asegurar la libertad de los ciudadanos y su confianza en las instituciones democráticas, impedir abusos o irregularidades y arbitrariedades de los cargos públicos y construir la representación política mediante el juego de los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Afirma que este concepto debe vincularse de forma intermedia a la fiscalización de la acción del gobierno y a la responsabilidad política. O sea, el doctor Javier García Roca nos habla de los conocidos pesos y contrapesos entre los poderes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para impedir abusos, irregularidades de las autoridades públicas, que haya transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de quienes ejercen los poderes públicos. Y, digamos, hace la mención que hay una correlación con la responsabilidad política, que es algo que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, él vincula, digamos, este ejercicio de poder, ¿no?, con una responsabilidad política. Otra profesora de otra universidad también, ella sostiene que el control parlamentario es un control político. O sea, claramente dice, el control parlamentario es control político, porque tiene un carácter subjetivo. Es decir, no existe un canon fijo y predeterminado sobre la valoración de la acción del gobierno. Esta es completamente libre y podrá verse afectada por la situación concreta, las eventualidades o las razones políticas que las motiven. Vale decir, el control político es una situación coyuntural y no tiene parámetros fijos, sino de acuerdo a la coyuntura que se va a encontrar, a la oportunidad, a la circunstancia, o por último, a la voluntad política del momento, ¿no? Y así es el control político, no tiene parámetros fijos para seguir necesariamente. Ahora, en este mismo sentido, el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado. ¿Y qué cosa es lo que dice, no? En resumen de todo lo que dice ahí, que el control es simplemente un criterio, se utilizan dos criterios, un criterio de oportunidad y un criterio de conveniencia. O sea, ¿es el momento adecuado para hacer el control? ¿Es conveniente hacerlo? Entonces, el tribunal se ha manifestado en la misma, digamos, línea que la autora que mencioné. Y también habla lo mismo, que no hay unos parámetros fijos, ¿no es cierto? Que no solamente son criterios de oportunidad y conveniencia. Puede ser decisiones políticas del Parlamento, puede ser una situación de las relaciones de minorías o mayorías, ¿no es cierto? Y la conveniencia e inconveniencia es que, digamos, puede haber un sustento económico, político, financiero, social, en este caso sanitario, ¿no es cierto?, en este momento, o simplemente por un argumento puramente político, ¿no? Y que no existe un catálogo de criterios que limiten o delimiten el escrutinio político. La subjetividad y disponibilidad de sus parámetros son algunos de los factores que singularizan al control político. O sea, en este caso hay una coincidencia en la visión que tiene esta investigadora y profesora Cecilia Mora Donato con lo que dice nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, hay criterios de oportunidad y conveniencia y no hay un catálogo fijo para poder hacer este control. Hay que considerar que el control político no significa necesariamente una sanción. O sea, hacemos el control, pero esto no termina en una sanción necesariamente, ¿no? No tiene por qué terminar en una sanción. A veces puede terminar en la exigencia de la responsabilidad política de la persona sobre quien recae el control. Y esto, cuando ya se exige la responsabilidad política, puede ocasionar su destitución o renuncia. Mientras en otras ocasiones el resultado puede ser simplemente rechazar un decreto de urgencia, un decreto legislativo, sin exigencia de responsabilidad política. Otras veces significa obtener información a partir de la cual se van a derivar otros instrumentos de control, como por ejemplo comparecencias. Le pido información, no me satisface, entonces voy a hacer que comparezca a la comisión para que explique.
a veces se rehúsa a asistir a la comisión o no responde como debe ser. Entonces se puede tomar una decisión de interpelarlo, ¿no? Que sería, digamos, un nivel más agresivo, ¿no?, de hacer este control, porque una interpelación podría terminar en una censura, ¿no? También hay controles que pueden concluir en la modificación, derogación o promulgación de una ley, ¿no? Hay controles que hoy, digamos, no se aplican mucho, pero hay controles que deben de concluir en que saque el reglamento del Ejecutivo, que ya se pasó el periodo. Entonces, lo que estamos haciendo es completando el mandato de la ley. Y el mandato de la ley era que el Ejecutivo promulgue, elabore y promulgue el reglamento. Entonces, este control también puede implicar que se han encontrado falencias en la norma, ¿no? Hay lagunas, hay errores, o hay cosas hay cosas nuevas que se han creado y consecuentemente la ley tiene que ser modificada o tiene que ser derogada, ¿no? Entonces, digamos, el control político tiene varias formas de realizarse y evidentemente puede terminar de diferentes formas. Las formas, digamos, más extremas son en las que se le exige responsabilidad política a la autoridad, al funcionario. La forma más suave, digamos, es pedir información por escrito y hacer que comparezcan ante la comisión. Entonces, en ese rango es que nosotros vamos a poder, digamos, son los niveles de control que se van a poder ejercer dentro de las comisiones ordinarias. Como experiencia, nosotros tuvimos algunas reuniones con algunos, digamos, diputados de la Asamblea de Madrid, es como decir el Congreso de Madrid, ¿no?, que es un gobierno autónomo, ¿no? Y en este caso nos reunimos hasta con 5 grupos, digamos, diputados con 5 grupos parlamentarios, ¿no? Entonces digamos, fue una conversación y tuvimos la oportunidad de hacerles algunas preguntas. Ellos nos decían que el control parlamentario depende de la composición de la Cámara. Si hay mayoría absoluta, implica mayores dificultades para controlar al gobierno. Obvio, si un gobierno tiene mayoría absoluta en la Cámara, es muy difícil que se haga el control, ¿no? Y el control se limita, decían ellos, a sacarle sus vergüenzas. ¿Cuáles eran sus vergüenzas? Errores, fracasos o indicios de corrupción. Simplemente era ponerlos en publicidad, mencionarlos, esa era la labor de las minorías. Y si no hay mayoría absoluta, como ocurre ahora, o sea, digamos, tenemos minorías, ellos decían que existe más juego parlamentario. Es decir, puedo usar mayores instrumentos o mayores medios para hacer el control y la intensidad o la frecuencia de control también va a ser mayor. Esto que ellos perciben también ocurre en nuestra realidad, ¿no? Entonces, la composición de la Cámara también influye entre la relación de mayorías-minorías con el gobierno, influye para hacer el control político. Es otra variable implícita para el control político. De lo leído, de lo escuchado, ¿no es cierto? Nosotros podemos sacar ya como un concepto o una opinión muy particular, ¿no? Entonces, ¿cómo conceptúo este control político, ¿no? Como un conjunto de actividades y procedimientos parlamentarios que se activan, ¿no?, para comprobar que el Poder Ejecutivo, los organismos constitucionalmente autónomos y los gobiernos subnacionales, vale decir, regionales y locales, cumplen con su finalidad. O sea, realmente existen para hacer una tarea y la están cumpliendo. ¿Y ello con qué finalidad? Para dar continuidad al sistema democrático. O sea, tenemos un sistema democrático y si no funcionan las organizaciones, entonces no funciona el sistema. Y la gente puede perder la confianza en el sistema. ¿Okay? Entonces,
visto de esta forma, el control político lo que sirve entonces es para verificar que las entidades públicas están haciendo su función, ¿no? Con la única finalidad de que el sistema se mantenga, se crea en el sistema y el sistema se sostenga, ¿no? En la medida entonces que se crea confianza de que existe un sistema con entidades que están funcionando y con funcionarios que están funcionando. Entonces, es así, digamos, como yo conceptúo este concepto de control político después de lo que he podido revisar, de lo que veo y de las cosas que hemos experimentado a través de estos tiempos. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con la responsabilidad política y que hoy día está aparecido en prensa, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad política es previa al control. O sea, si un funcionario asume un rol, un cargo, ¿no es cierto?, ya va implícito una responsabilidad política. O sea, eso es previo al control. O sea, no es que yo tenga responsabilidad política recién cuando me van a controlar. No, yo asumo el cargo y ya tengo la responsabilidad. Y esto deriva de legitimar democráticamente el cargo de representación. Y el control es una manera de articular, ¿no?, de manera concreta esa exigencia de esa responsabilidad. Yo le voy a exigir que cumpla, que sea responsable a la autoridad. Otro autor español, que es Bustos Gilbert, menciona que la responsabilidad es uno de los principios jurídicos basados en una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, es un control de poderes, en virtud del cual el gobierno está obligado a responder ante el Parlamento, en el sentido de rendir cuenta de su gestión ante aquellos que le encomendaron la misma. Tal obligación eventualmente puede conducir a la producción de consecuencias negativas para el Ejecutivo o para alguno de sus miembros. Esto es cuando se exige la responsabilidad política. O sea, vamos, digamos, a un nivel de exigencia de responsabilidad política. Entonces, acá viene claramente, la responsabilidad política está asociada a la asunción del cargo, ¿no es cierto? Y es una relación que se da básicamente ejecutivo-legislativo, por el que el gobierno tiene la obligación de responder al Congreso, en este caso, ¿no?, para rendir cuenta de lo que está haciendo. Y en casos extremos puede conducir, ¿no?, a efectos negativos que significan renuncia, ¿no es cierto?, o destitución del cargo, ¿no? Es el señor Carlos Hackanson, nieto, que es un autor peruano, un constitucionalista peruano, señala que las instituciones que existen para exigir la responsabilidad política, como la moción de censura y la cuestión de confianza, provienen de un modelo parlamentarista y tiene su origen en un episodio de la historia inglesa, ¿ok? Cuando se dio una acusación, un servidor de la corona por haber cometido una falta que en realidad era imputable al rey, terminó siendo pagada con su vida, y este tráfico precedente comenzó a exigirse la responsabilidad de los ministros, ya que el rey, como no puede equivocarse, son los servidores los que hacen frente a las acusaciones parlamentarias. Entonces, esta es una nota histórica de cómo se crea esta exigencia de responsabilidad política a través de un servidor, porque en este caso el rey no podía equivocarse si no asumía esa responsabilidad, sino la asumía un servidor. Este mismo autor manifiesta que un instrumento de fiscalización más drástico con que cuenta el Parlamento es la posibilidad de exigir la responsabilidad política al gobierno. Y esta responsabilidad puede ser solidaria cuando se censura al gabinete, o individual cuando el Parlamento censura a un ministro. Esto también tiene un origen inglés, ¿no?, cuando el rey Jorge III quiso ejercer su derecho a nombrar o destituir a cada ministro. Entonces, el primer ministro de aquel entonces estableció el principio de que el gobierno entero pondría sus cargos a disposición de la corona si el rey cesaba a un ministro, ¿no? Entonces, hay responsabilidad solidaria, ¿no?, a través de todo el gabinete, o hay una responsabilidad ministerial, por lo menos en nuestro país.
En otros países, como ocurre en España, también se puede censurar al presidente del gobierno, ¿no? Hay una tercera forma de censurar, y en este caso recae sobre el presidente del gobierno. El doctor César Delgado Guembes, conocido por todos nosotros, ya jubilado, ya retirado del Parlamento, afirma que el Ejecutivo es responsable políticamente ante el Parlamento y que la responsabilidad recae en el gabinete y en los ministros. El presidente de la República no, como jefe de gobierno, como ocurre en España o Alemania. En España, la obligación gubernamental de rendir cuentas funcionará de forma diferente según cuál sea el concreto órgano de gobierno que está obligado. Y así se puede encontrar responsabilidad colectiva, responsabilidad ministerial y quizás una responsabilidad del presidente. En estos modelos, estos son censuras constructivas. ¿En qué sentido? Yo no me puedo destituir al presidente de gobierno si es que no tengo al sustituto, ¿no? Entonces, a la vez que se destituye el presidente de gobierno, tengo que tener al sustituto del gobierno. Y es así como se instala un nuevo gobierno, ¿no? A través de esta metodología, cuando se destituye al presidente y se le exige responsabilidad política al presidente. En nuestro país, esta exigencia de responsabilidad política es un mensaje al jefe de Estado, quien también es jefe de gobierno, ¿no es cierto?, para que cambie su política. Pero es el gabinete o los ministros quienes asumen tal responsabilidad con los efectos consabidos. El presidente de la República no tiene responsabilidad política, no puede ser censurado u obligado a comparecer ante el Congreso. En otras palabras, el presidente de la República es irresponsable políticamente. ¿Por qué? Porque hay otro funcionario que acompaña y asume la responsabilidad, que en este caso es el ministro o el presidente del Consejo de Ministros en su caso. Respecto de la responsabilidad política, en la Constitución encontramos algunos artículos. El artículo 45 habla que quienes ejercen el poder lo ejercen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley lo establecen. Y el artículo 102, que ya lo hemos mencionado, también habla de las atribuciones del Congreso, velar por la Constitución y las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. O sea, hay, digamos, una correlación de esta función de control político con la exigencia de responsabilidad. También, si el artículo 28 nos dice que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son responsables solidariamente por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente o que se acuerden en Consejo de Ministros, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Entonces, un ministro, para no ser responsable frente a alguna situación de esta naturaleza, tendría que renunciar, ¿no?, para no tener la responsabilidad en el caso de que se den estas condiciones. El artículo 132 también menciona que se hace efectiva esta responsabilidad del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza. Y esta, obviamente, la cuestión de confianza solamente la plantea, se plantea por iniciativa ministerial. La LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es bastante clara, ¿no? El ministro de Estado es el responsable político de la condición de un sector o sectores de Poder Ejecutivo, y el presidente del Consejo de Ministros es la máxima autoridad política, ¿no?, de la presidencia del Consejo de Ministros o del ministro de Estado. Acá es clarísimo. El ministro de Estado es responsable político. Muy bien. Ahora, la responsabilidad política se hace efectiva, ¿no?, con la renuncia, y esto ocurre cuando el Pleno niega la confianza al Consejo de Ministros en la investidura, o cuando le es rehusada la confianza al presidente, o cuando la censura es aprobada. Vale decir, solo se produce esta renuncia cuando se le exige la responsabilidad política a través de un procedimiento, que en este caso sería la censura. Si la censura es aprobada, entonces el ministro tiene que renunciar. Esto lo menciono porque todos sabemos que en estos momentos
hay algunos temas en un sector, que es el sector interior, que se menciona sobre esta responsabilidad política y su correlato con la renuncia. Entonces, es verdad, el ministro es responsable político y se le exige la renuncia cuando es censurado. Y eso sigue todo un procedimiento, ¿no?, que está tasado en el reglamento. Pero por el solo hecho de tener la responsabilidad no necesariamente implica su renuncia. Ahora, el reglamento, ¿qué señala? Señala que la función de control político comprende diferentes instrumentos, ¿no? Cuidando que la constitución política y las leyes se cumplan, disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Acá, nuevamente, se corrobora lo que dice la Constitución respecto de hacer efectiva la responsabilidad política. Queda bastante claro, entonces, lo que dice nuestra Constitución y reglamento. Ahora, en el caso que él o los decretos legislativos contravengan la Constitución o excedan el marco de delegación de las facultades otorgadas por el Congreso, la Comisión Informante recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso, sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. Normalmente, como esta acción o este control lo hace la Comisión de Constitución y Reglamento, no conozco, salvo que alguien haya visto una situación de esa naturaleza, que se haya exigido la responsabilidad política de un ministro. Sí se ha invitado a algunos ministros para que expliquen a lo mejor el exceso que se ha dado en un decreto legislativo, pero no he visto, digamos, llegar a la exigencia de la responsabilidad política, vale decir, a exigir su renuncia. Ahora, las comisiones de Constitución y Reglamento y de Fiscalización y Contraloría efectúan control político, evaluando cumplimiento de la atención de solicitudes y pedidos de información por parte de las entidades de la administración pública, determinando las causas y responsabilidades en caso de incumplimiento. Acá igual, estas son, digamos, tareas que tienen las comisiones de Constitución y de Fiscalización y tienen la atribución, ¿no es cierto?, de determinar responsabilidades en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces, estas son tareas específicas que reciben estas dos comisiones. Bien, hasta acá sería esta primera exposición y quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan a bien, comentarios o preguntas que ustedes tengan a bien comentar. Esta primera exposición es una exposición corta, donde lo que hemos querido presentar es el concepto de control político, para qué se hace control político, si la Constitución lo desarrolla o no lo desarrolla, si este concepto también lo está desarrollado en nuestro reglamento, y qué conceptos abarca, ¿no?, desde lo más simples hasta lo más complejo, algunos conceptos de algunos autores nacionales, nuestro tribunal, o digamos autores españoles principalmente, y que esto va aparejado con una responsabilidad política. Y esta responsabilidad se puede exigir, ¿no es cierto?, y se puede hacer efectiva a través de una censura que puede provocar, ¿no?, la renuncia o destitución del ministro, ¿no? Esto es, digamos, como una primera parte de este webinario respecto de control político. ¿Cómo estás? Buenas, Félix. Hola, Juan. En primer lugar, agradecerte el tiempo y compartir este tema tan importante para nosotros. La verdad es que te felicito porque es un tema de verdad que reviste una importancia para el desarrollo de nuestras funciones dentro de las comisiones. Hay algunas preguntas que me saltan momentáneamente a hacerlas. Y es que, si bien es cierto, las comisiones ordinarias son fuentes de buscar información o fiscalización,
por ser un órgano especializado, siento que a veces el tema del cambio de presidencia anual hace que esa eficiencia en la fiscalización no sea tal, ¿no? El cambio de a lo mejor de secretarios técnicos hasta técnicos y pasando por el personal de confianza hace que anualmente se pierda mucho de lo avanzado en la fiscalización y cabemos en la posibilidad de retroceder en algunas cosas y dejar de lado otras que también son importantes fiscalizar. Eso es por un lado. Y por el segundo lado, un tema que a lo mejor siempre me he venido preguntando es que si es que realmente somos eficientes en el caso de la fiscalización. Entiendo que por deformación profesional siempre buscamos el aspecto jurídico y formal de la fiscalización, pero la fiscalización también tiene unos parámetros económicos que tenemos que dar, que son a través de la ejecución de gasto, que se hacen a través de seguimiento a la LOPE, también del seguimiento del reglamento de organización y funciones de cada institución. Entonces, eso básicamente también cae en un perfil diferente al jurídico, más bien al tema básicamente económico, donde te muestran números realmente si es que el ejercicio de la función está cumpliendo sus objetivos. No sé si tienes algo que comentar en ese sentido, Juan. Gracias. Bien. Bueno, primero, respecto de los cambios permanentes que hay en las comisiones en un periodo de 5 años. Hay algunas comisiones, voy a poner ejemplos. La comisión de presupuesto, nuestro colega Roberto Hernández está ahí muchísimos años y le da continuidad. Teníamos, por ejemplo, la comisión de fiscalización, que también estuvo a cargo de Juanita Moscoso, que le dio continuidad a la gestión en la comisión de fiscalización. Hoy día hay un especialista, el señor García, que le está dando continuidad a la gestión. Tenemos la comisión de defensa del consumidor, que por ahí debe estar Carolina Triete. Carolina ya lleva muchos años en esa comisión y le da continuidad. El concepto lo tienen clarísimo y le da continuidad a la gestión. Hay otras comisiones, es cierto, ¿no? Que hay otras comisiones en las que anualmente se hacen cambios. No solamente cambios del secretario técnico, personal de servicio, personal de confianza, presidente. Entonces, son nuevos equipos que año a año van cambiando. Cambian las personas. ¿Qué es lo que no cambia? El ámbito, la materia de la comisión. Las políticas de Estado son más o menos permanentes, las políticas sectoriales, ¿ok? Los planes operativos. Los presupuestos también cambian. Hay planes operativos anuales y hay presupuestos anuales. Sin embargo, son funciones o tareas que se dan de manera permanente. Son un instrumento de gestión que están permanentemente, independientemente de que en un ministerio haya 3 ministros en un año, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que buscar cuál es la herramienta, cuál es el instrumento que, digamos, con el cual podemos agarrarnos. Eso es algo que lo vamos a ver más adelante. Y el instrumento en el cual podemos materializar, podemos instrumentalizar, podemos institucionalizar los instrumentos de control es el plan de trabajo, ¿no? O sea, en el plan de trabajo, supuestamente, no es un documento de gestión, en eso estamos de acuerdo, pero es un documento que se aprueba año a año y que generalmente es permanente con algunas modificaciones en los 5 años, algunos agregados, algunas actualizaciones, pero es un documento, es un documento que se aprueba en la comisión y que permanece a lo largo del tiempo. Si nosotros
digamos, tenemos ese instrumento y tuviéramos también acuerdos en que se pueda regular cuáles son los instrumentos para hacer el control político y qué cosas comprende el hacer el control político y de paso cómo lo podríamos hacer, entonces ya no estaríamos sujetos a estos vaivenes que sí ocurren, que tú lo sabes, que sí ocurren dentro de las comisiones ordinarias. Entonces, como no tenemos acuerdo de mesa, por ejemplo, no tenemos funciones, están desactualizadas las funciones, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Dentro de todo esto variable que tenemos, el recurso también cambia. Entonces, tenemos ámbitos, materias que no cambian, tenemos instrumentos de gestión de las entidades públicas que más o menos se mantienen, tenemos políticas públicas, políticas sectoriales que más o menos tienen, tenemos funciones transferidas a los gobiernos regionales, tenemos presupuestos y tenemos un instrumento que se llama plan de trabajo. Entonces, nuestro plan de trabajo debería ser aquel instrumento en el que vamos a plasmar las actividades, las tareas de control político, ¿no? ¿Para qué? Para darle continuidad, para tenerlo a la vista, porque por lo menos es lo que está aprobado dentro de la comisión y la comisión, al aprobarlo, lo tiene como algo que ya está para ser ejecutado. Consecuentemente, se le podría dar la continuidad. Evidentemente, faltan instrumentos formales, acuerdos de mesa, faltan funciones. ¿De acuerdo? Se crean grupos de trabajo. Los grupos de trabajo también no están regulados. Necesitan también darse tareas que estén orientadas hacia el control político. ¿Por qué? Porque los grupos de trabajo no dictaminan, ¿no? Pero pueden ayudar a hacer el control político. ¿Okay? Si bien es cierto, sus conclusiones, sus informes no son vinculantes, pero ayudan. Pueden ser insumos, porque efectivamente la comisión puede ser que no se dé todo el tiempo necesario para poder hacer esta tarea. Creo que con esto iríamos a la segunda observación, la eficiencia del control. Entonces, si nosotros aplicáramos esto, entonces podríamos tener cierto nivel de eficiencia. Y evidentemente, de acuerdo a la coyuntura, nosotros lo que podríamos hacer es poner foco, ¿no? Poner foco a algo específico. Por ejemplo, queremos saber si se está cumpliendo determinadas políticas públicas. Queremos saber cómo está la ejecución de un programa. Queremos saber cómo está la ejecución de los proyectos sectoriales. Queremos saber cómo está la ejecución del presupuesto en proyectos, no en gasto corriente, sino en los proyectos. Entonces, tenemos que tener un abanico de posibilidades y luego elegir, de acuerdo a la coyuntura, como decía, a los criterios de oportunidad y conveniencia, a dónde dirigir ese control político. Bueno, Félix, eso, digamos, como un comentario de lo que tú has preguntado. Gracias, Juan. Juan, hay algunas personas que han levantado la mano, por ejemplo, Natalie Alonso, Fernando Bravo, Iskander Serpa. Natalie fue la primera que levantó la mano, y hay más personas que se suman. Natalie, entonces, por favor. Sí, buenas tardes, doctor Loaiza, mucho gusto de escucharle y de tratar de este tema tan interesante, ¿no?, para el debate. Yo tengo en realidad, a mí me surgen muchísimas cuestiones, voy a tratar de decir todas las que alcance. En principio, a mí no me queda claro finalmente qué acciones involucran al control político, porque por una parte está claramente delimitado el tema de la censura y la cuestión de confianza, pero por otra parte hay aspectos de fiscalización que en una interpretación extensiva, claro, nosotros podemos interpretarlo también como control político, pero sí me parecería en todo caso importante como dejar en claro, ¿no? Finalmente, ¿control político es todo o es estrictamente los temas de censura y cuestión de confianza, tal como se remite en el reglamento?
Luego, por otro lado, me preocupa un poco esta idea generalizada de que el control político solo responde a criterios de conveniencia y oportunidad, porque eso nos abre la puerta, digamos, a un sinfín de situaciones que incluso podrían resultar irracionales, ¿no? O sea, como querer ejercer el control político por cosas absurdas. Y creo que esa no es la idea ni es congruente con los principios incluso de la Constitución que plantean la necesidad de que las decisiones de todas las instituciones del Estado en principio respondan a criterios de legalidad, luego de proporcionalidad, ¿no? Y eso más aún sumado a que, digamos, ya en los últimos años la teoría de la argumentación jurídica como respaldo de las decisiones a nivel del derecho, pero también de la política, están cada vez tomando más fuerza, creería que ahí habrían algunos indicios de que deberían haber otros criterios para aplicar estos controles políticos, ¿no? Por ejemplo, yo hago referencia, y si es que pudiéramos revisarlo todos, este libro de Atienza que habla sobre la argumentación legislativa, ¿no? Y justamente este autor lo que plantea es que las decisiones legislativas, claro, vinculan a la política con el derecho y su legitimidad, ¿no? Tanto como digamos, el hecho de haber sido elegidos de manera democrática, también su legitimidad se basa en la justificación de sus decisiones. Entonces, la parte justificativa me parece que es algo importante, pero que no lo he escuchado, pero de repente eso responde también a otros argumentos, ¿no? Que sería bueno conocer. Y creo que esas son las dos principales dudas que por el momento tengo y seguramente más adelante igual irán surgiendo otras. De antemano, muchas gracias. Bien, Natalie. Efectivamente, esta primera sesión es una sesión de carácter introductorio, ¿no es cierto? No todo, no todo es esto control político. Digamos, es una función que está habilitada para la comisión ordinaria. Estamos hablando de comisiones ordinarias. Es una función que le corresponde a la comisión. ¿Qué implica? Hemos hablado desde la solicitud de una simple información, que lo puedes hacer a través de un oficio, pides información, por ejemplo, cómo se está llevando a cabo la implementación de una ley o de un programa, o cuál es el avance de la implementación de, no sé, pues esto, para poner algo concreto, cuál es el avance de la implementación de un programa de techo propio, por ejemplo. Es el requerimiento de lo más simple, que es el requerimiento de información, ¿no es cierto? Vas a pedir información, o por ejemplo, ahora que vamos a empezar esta gestión, habrán algunas personas, tenemos nuevo gobierno, nuevos ministros, habrán algunas personas, algunas comisiones que van a solicitar que vengan los ministros para que informen cuál es el estado de su cartera, cuáles son las políticas que ha implementado, cómo cerró el año 2020 y qué políticas va a implementar o cómo está la situación actual del sector específicamente, ¿no? A dónde, cuál va a ser su prioridad en específico de acuerdo a la materia y al ámbito que corresponda. Tenemos un gobierno en el año 2021 de apenas 7 meses. Entonces, tendrá que ser muy concreto el pedido que se haga. Entonces, este control pasa por algo muy sencillo, que es pedir información. Puedo invitar a un ministro, o a una autoridad, a un director ejecutivo, a un presidente ejecutivo de una entidad, y puedo invitarlo a que informe en la comisión, y como tal va a informar sobre un tema específico y bueno, va a responder a todos los cuestionamientos y solicitudes ampliatorias de información, ¿no? Es otro nivel de hacer, digamos, el control político. Puede ocurrir, digamos, que quiero cotejar o corroborar ciertas denuncias que he recibido de parte de la ciudadanía, de parte, no sé, pues de organizaciones sociales, ¿no? Entonces,
Esas denuncias pueden ser trasladadas a las entidades competentes para que las entidades competentes presenten sus descargos, ¿no? O puedo invitar a ambas partes para que, o sea, al denunciante y al denunciado, para que, digamos, se puedan responder de manera directa. ¿Qué otra cosa más? Puedo pedir información respecto a cuál es la implementación de determinado programa, proyecto o política. Cómo está implementando una determinada ley, por ejemplo. Hay algunas comisiones que tienen leyes aprobadas y que hay una deuda de promulgación y elaboración de los reglamentos. Entonces, puedes pedir digamos, a la presidencia del Consejo de Ministros o al sector, según corresponda, para que te informe cuál es el estado situacional y por qué no se han reglamentado esas leyes. ¿Qué más puedes hacer? Puedes pedirle a la Contraloría General de la República que te informe respecto de la implementación de las recomendaciones de los informes de control que ha realizado en los últimos 5 años en determinada entidad que comprende el sector, ¿no? A lo mejor dices, bueno, quiero que el sector producción todas las acciones de control, quiero saber cuál es el estado de cumplimiento o de implementación de las recomendaciones que ha dado la Contraloría. Por ejemplo, estás aplicando una forma de control a través de un órgano como es la Contraloría. Igual podría ser, digamos, a través de un regulador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podrías pedir al regulador saber cómo se está comportando, por ejemplo, el proveedor del agua, o sí que se han recibido denuncias respecto al aprovisionamiento de agua, o por ejemplo, cómo está la implementación del bono de electricidad, cuánto se ha entregado, cuántos son los beneficiados, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra manera de pedir, hacer control. Estamos en un mundo globalizado y hay convenios que se han suscrito, acuerdos o convenios internacionales. Puedes pedir al propio ministerio, al ente rector, o puedes pedir que a lo mejor a Relaciones Exteriores, que te alcancen todos aquellos acuerdos que se han suscrito, que tienen que ver con el sector en específico, y pedir al sector cuáles son las acciones, cuáles son las medidas, cuáles son las políticas, cuáles son las implementaciones que han hecho de esos acuerdos, cómo se están cumpliendo, por ejemplo. O queremos ver temas ya de carácter presupuestal. Bueno, hay que pedir, digamos, cuál es el nivel de ejecución presupuestal, ¿no? Por las unidades ejecutoras, ¿no? Que comprenden ese sector. Y lo que interesa es el tema de inversión. ¿Cómo está la ejecución presupuestal a nivel de inversión? Estamos hablando del gobierno central. O quieres hacer un poco de control, digamos, para las funciones que han sido transferidas a los gobiernos regionales. ¿Ok? Seleccionas a los gobiernos regionales más representativos y pides información respecto a cómo está cumpliendo esa función en específico. ¿Qué ha implementado? ¿Qué políticas? ¿Cuánto de presupuesto está ejecutando? Etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, esas son las acciones que puede hacer la comisión. La comisión puede, para un determinado tema, puede pedir facultades. Primero aprueba dentro de las decisiones que se toman en las sesiones. Por ejemplo, puede aprobar, pedir facultades para comportarse como una comisión de investigación. Bueno, lo aprueba, presenta una moción y la comisión sustenta en el pleno para que pueda recibir estas facultades de comisión investigadora. Y a partir de ese momento se comporta y tiene otro instrumento muy potente para poder hacer una investigación, ¿no? Por ejemplo, nos tocó una experiencia en la Comisión de Defensa del Consumidor para investigar estos peajes, ¿no? Los peajes. Entonces, la comisión
vio por conveniente hacer las solicitudes, se aprobó, se pidió conmoción, el Pleno lo aprobó y la comisión recibió la facultad de comisión investigadora para investigar el tema de los peajes. ¿Ok? A resulta de ello, el peaje bajó, ¿no? Estaba a 5.70, ¿se acuerdan ustedes? Y ha bajado, me parece que a 5.20, ¿no? Bueno, se pidió colaboración y la participación de otras entidades y se pudo hacer la investigación, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es centrarnos en el órgano. El órgano es la comisión. Entonces, la comisión tiene varias posibilidades. Puede investigar a la institución, a la gestión, a los funcionarios, ¿no? Con relación a un tema específico de acuerdo a la coyuntura que se vaya a dar. Evidentemente es una decisión de orden político. Se da de acuerdo a las coyunturas que vamos viviendo. Y consecuentemente las decisiones son de orden estrictamente político. Si siguiendo esos parámetros, evidentemente los procedimientos se van a pegar a las condiciones legales y a todo lo que corresponda, ¿no es cierto? Aquí se hablaste de la proporcionalidad y la legalidad. Evidentemente, todo ello va a responder a algo que tenga un sustento, ¿no? Entonces, si es algo que tiene una dimensión que merece investigarse, bueno, habrá un proceso previo investigatorio y si se comprueba de que no se puede obtener información o hay indicios de corrupción, probablemente se tenga que ir a una medida más extrema y consecuentemente, por ejemplo, pedir facultades de comisión de investigación. En otros casos puede ser que el funcionario se rehúse a ir a la comisión. Entonces, se tendrá que solicitar que el funcionario incorde ya a otro nivel, por ejemplo, al Pleno, ¿no? Y en extremos ya eso pasa, ese control ya pasa a otra instancia, ¿no? Por ejemplo, no satisface una interpelación, ya pasa a otra instancia en la cual, por decisión política, se pasará la censura, ¿no? Entonces, son diferentes, digamos, instancias. Pero dentro de la comisión ordinaria empezamos por la cosa más simple, ¿no? Pedir información a través de un oficio, ¿no? Pedir comparecencias, invitar a los funcionarios y usar los recursos que están disponibles, como son las contralorías, los órganos reguladores, etcétera, pidiendo cuenta de lo actuado respecto a una temática que se presente. Entonces, esa es la, digamos, la mecánica que vamos a ver en la sesión del próximo lunes. Vamos a ver ahí algunas cosas más concretas. Luego tenemos, no sé quién levantó la mano, si Fernando, Iskander o Salomón, no sé cuál de los tres, pero bueno, empecemos con Fernando. Sí. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos y bueno, agradezco por tu presentación y tenía unas inquietudes que quería manifestarlas. Bueno, yo no soy abogado, no soy jurista, ¿no? Sin embargo, tenía unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba, ¿no? Si es lo mismo control político que, por ejemplo, control constitucional. Y esto lo pregunto porque entiendo que el Congreso también tiene, ¿no?, capacidad para ejercer cierto control constitucional, como por ejemplo ha venido ocurriendo con los famosos decretos de urgencia, ¿no? Es una primera inquietud que tenía, ¿ya? Y luego otra inquietud es que es cierto, como decías, respecto a que la Constitución explícitamente no reconoce o no menciona explícitamente el concepto de control político asociado al Parlamento. Uno revisa la Constitución y por supuesto encuentra, ¿no?, que, por ejemplo, ¿no?, la Contraloría controla, la Superintendencia de Banca y Seguros controla a las entidades financieras, el Tribunal Constitucional hace un control constitucional, ¿no? Pero no hay una referencia explícita, ¿no?, referida a esta función de control por parte del legislativo. Sin embargo, cuando uno chequea, por ejemplo, el artículo 96, que es el famoso artículo donde dice, ¿no?, que cualquier congresista, ¿no?, puede pedir
¿no? A los ministros, a las autoridades, puede pedir informes, ¿no? Sobre los temas que consideren necesarios. Entonces creo que esa es una manera, un acto de control, ¿cierto? No usa la noción de control, pero eso es claramente un acto de control, ¿cierto? Lo mismo el artículo 97 cuando dice que el Congreso puede emprender investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. También es patente que está refiriéndose a un acto de control pleno por parte del Congreso. Y finalmente tenía una pregunta, no sé si merezca ser respondida ahora, pero tenía una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, cuando un ministro de Estado concurre de motu propio, o sea, por su propia voluntad, al Congreso para informar algo sin que lo inviten, ¿esto sería un acto propio de control político? El hecho de anticiparse, ¿no? Antes que lo inviten, él va, informa, da cuenta. ¿Eso sería un acto de control político? De repente eso es una exquisitez, ¿no? Un preciosismo, pero igual me generaba esa inquietud. Gracias, Juan, esas eran mis inquietudes. Bueno, empezamos por la parte final. Sí he visto varios casos en que han ido los ministros de manera voluntaria a informar. En verdad, ellos se han adelantado a una invitación, ¿no? que se les iba a formular. O sea, digamos, ha sido un paso adelante, un acto proactivo de parte del ministro. Digamos, se anticipó a la citación o a la comparecencia que se le iba a hacer, o el ministro de alguna manera está tratando de evitar una interpelación. Ahora, el ministro de Estado puede asistir al pleno, digamos, tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto, ¿no es cierto? O sea, un ministro, por ejemplo, podría ir a sustentar un proyecto de ley del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y participar, pedir, digamos, la palabra y participar. En este caso, digamos, si lo está haciendo de propia voluntad, digamos, no es que lo haya hecho, yo en los casos que he visto, no es que lo haya hecho de manera, por propia iniciativa, sin mediar alguna razón. O sea, lo ha hecho con la finalidad de no someterse a una interpelación. O sea, es un acto. Entonces, digamos, en este caso, yo no lo vería propiamente, digamos, como una situación de que es una característica de que dada la coyuntura ha sido un acto consecuencia de un control político, ¿no? O sea, no ocurre porque quiere hacerlo, sino ocurre como por consecuencia de las cosas como se han venido desarrollando. Entonces, digamos, ha sido un acto que está inmerso dentro de un proceso de control político que se venía. Eso es lo que acontece, ¿no? Eso es lo que yo he visto, lo hemos visto en algunas oportunidades hemos visto ello, ¿no? Entonces, yo diría simplemente que es un acto voluntario, digamos, que está inmerso o tiene como antecedente un proceso de control político, ¿no? Entonces, digamos, es producto del control político que se venía haciendo, ¿no? Entonces es una consecuencia del control político, ¿no? Que lo acepta el legislativo, digamos, yo diría que, entre otras cosas, también por cortesía, ¿no? Por las buenas formas, se acepta, ¿no? Pero digamos, no es un hecho aislado, sino es consecuencia de, ¿no? Consecuencia del control. Ahora, tú hablas de control político y control de la Constitución constitucional. Bueno, evidentemente el control constitucional lo hace el tribunal, ¿no es cierto? Y tiene parámetros, claramente. Entonces, ese control, por ejemplo, se aplica cuando hemos visto los decretos de urgencia en época normal, digamos, aplicas parámetros constitucionales.
Cuando tú, el propio reglamento dice que cuando tú vas a estudiar y dictaminar un proyecto de ley, lo primero que vas a hacer es, digamos, verificar que no contraviene la Constitución. Eso es lo primero que te dicen, que no contraviene la Constitución. Entonces, el hecho de que no contravenga la Constitución puede significar, por ejemplo, que la iniciativa no genera gasto, por ejemplo, o que la iniciativa no involucra una función o atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, a través de una iniciativa, estoy proponiendo crear un órgano, un organismo público. Ya, ese hecho contraviene la LOPE, ¿no es cierto? Y consecuentemente, y genera gasto. Entonces ya no, está contrariando la ley orgánica y está contrariando, o está contraviniendo un artículo de la Constitución. El control político, digamos, se denomina así porque, primero, que es una atribución que la hace el Parlamento, que la hace el Congreso. O sea, tú has mencionado, la superintendencia controla a las entidades del sistema financiero. La Contraloría controla, digamos, el buen uso del dinero público, controla la legalidad del gasto, por ejemplo. Muy bien. Pero ninguno de ellos, y ningún otro organismo, hace control político. O sea, el control político solamente lo hacen los políticos, ¿no es cierto? Y solamente lo hace el órgano que por excelencia es político, que es el Parlamento. En consecuencia, este control es una atribución que solamente la hace el Parlamento, la hace el Congreso, nada más. Que en algún momento dentro de ese control político puede haber, digamos, parámetros constitucionales, sí, pues, porque se ve cuando se está haciendo, por ejemplo, el control de los decretos de urgencias, ¿no? Que tiene ciertos parámetros para poder ver si es constitucional o no es constitucional, ¿no? Y el caso de un decreto de urgencia es un mixto, en el cual empieza haciendo control político y terminas con una función legislativa. ¿Por qué? Porque vas a sacar un dictamen, ¿ok? Entonces, ese es el caso, digamos, donde se ve claramente esta diferenciación. Entonces, el Parlamento no hace per se un control constitucional, ¿no? Lo que hace es usar determinadas herramientas o procedimientos que están tasados en determinadas sentencias que tienen digamos, vinculación, que son vinculantes, y por otro lado, sí se utiliza para definir determinados requisitos que deben cumplir, por ejemplo, algunos proyectos de ley, ¿ok? O, digamos, requisitos que están establecidos en la Constitución, ¿no es cierto? Ciertos requisitos. Entonces, ahí vas a cumplir el parámetro que decía nuestra colega anterior, los parámetros de la legalidad, pero son legalidad apegados a lo que dice la Constitución, ¿no? En ese sentido. Pero, digamos, no lo conceptúo como algo que sea similar, sino son dos cosas completamente diferentes. Haces uso de determinados parámetros constitucionales, pero haces lo que te corresponde, que es el control político, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la visión que yo tengo. Alguna vez me preguntaron a mí, y esto fue una pregunta de examen, ¿el Parlamento hace control político siempre? Mi respuesta es no, no siempre, porque tienes otras funciones que hacer, como es la legislativa y las otras funciones, por ejemplo, de hacer nombrar, pues, a lo mejor al presidente del Banco Central de Reserva, o a lo mejor al defensor del pueblo, o a lo mejor al ver los temas del propio Contralor. O sea, allí estás en otras funciones muy especiales. Entonces, no siempre estás haciendo control político, ¿no? En consecuencia, el control político es una de las funciones, como hemos visto, de las comisiones ordinarias, que es tan importante como la función legislativa, y que no se hace. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se extiende? Porque no tenemos, digamos,
Primero que no tenemos parámetros, no tenemos una metodología, número uno. Número dos, no tenemos procedimientos homogéneos u homologados para hacerlo. Tercero, tampoco lo tenemos como funciones incorporadas para el personal que trabaja en las comisiones. Consecuentemente, se hace de manera aleatoria, se hace de acuerdo a la coyuntura. Si la coyuntura me exige pedir informes, lo hago. Si la coyuntura me pide, y normalmente todas las comisiones lo hacen, invitar al ministro de Estado para que informe, lo hace. Pero si la coyuntura no exige, digamos, entrar a un proceso de investigación sobre una determinada materia, no necesariamente lo hace. Entonces, lo que ocurre es que no tenemos un parámetro, como ya se ha mencionado, un catálogo. No tenemos un catálogo y no lo tenemos como función incorporada dentro de las tareas que hacemos. Entonces, ello hace que dificulte esta tarea. Más lo que dijo Félix, que tenemos cada año prácticamente en las comisiones nuevo personal, nuevo presidente, nuevo secretario técnico, nueva gente del servicio parlamentario y nuevos asesores. Entonces, tenemos cierta inestabilidad del personal y eso pierde la continuidad de lo ya avanzado o de lo ya, digamos, aprendido. Entonces, esas son las dificultades que encontramos para poder, digamos, hacer más eficiente o más efectivo este control. Bien, vamos con Iskander. Muchas gracias, Juan. Ya. Iskander. Parece que no está Iskander. Bueno. No sé si hay alguna otra persona, no veo ninguna mano levantada, no sé si es que hay alguien que quiera participar. Y si me permite, don Juan. Hola. Hola. Hola, hola. Aló, sí está Iskander, ¿ah? Sí está Iskander, Juan. Pero parece que no está atento a la jugada. Jorge, pero el amigo Jorge Rioja quería hacerle una pregunta. Hola. Sí, te escuchamos, Jorge. Don Juan, una consulta. En principio, escuchando a Juliana sobre su presentación, me interesó mucho el tema de su trabajo de investigación y quizá la primera pregunta que tenga que hacerle es, en cuanto a las sugerencias que usted hacía, cómo mejorar el control político en el Parlamento del Perú, si quizás su propuesta se ha concretado en la realidad. Primera cuestión. Y segunda, escuchando su exposición de que cada comisión tiene su reglamento y de acuerdo a eso trabaja, ¿no le parece que debería haber un solo reglamento para que las comisiones funcionen, digamos, de manera paralela y todas tengan en el ámbito de su competencia ese control político que efectivamente les faculta la Constitución y el reglamento? Porque si no, cada coyuntura determina, por supuesto, como usted también refería, termina siendo de alguna forma condicional. Y quizá en los últimos tiempos, yo entiendo su exposición, está hecha para dos parlamentos anteriores. Porque en los últimos tiempos hemos tenido parlamentos mayoritarios y ejecutivo minoritario. Tanto es así que en este momento, por ejemplo, tenemos la mesa directiva de todas las minorías. ¿Quién tendría que hacer el control parlamentario? Bien, vamos entonces a la primera intervención, si es que esta propuesta se han podido materializar. Bien, por lo menos después de mi retorno, estuve en algunas comisiones, como por ejemplo la Comisión Agraria, la Comisión de Defensa del Consumidor y ahora la Comisión de Vivienda. En estas comisiones he podido incluir dentro del plan de trabajo el esquema, ¿de acuerdo? O sea, un apartado de lo que es control político y qué hacer dentro de esas actividades que están previstas. Luego tenemos que yo por lo menos he alcanzado a los últimos jefes del departamento de comisiones propuestas que tienen que ver con un acuerdo de mesa
para establecer todos estos parámetros y homologarlos. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Hay que homologarlos, tener un patrón homogéneo. Si no, va a ocurrir lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Tiene que haber un patrón y saber, mira, puedes hacer A, B, C, D, etc. Estamos totalmente de acuerdo. Esa propuesta se ha reflejado, y se la voy a presentar en la última sesión, de un acuerdo. Y ese acuerdo ha sido presentado a todos los jefes de departamento de comisiones desde el año 2017. ¿Ok? Y también fueron presentados a 2 directores generales parlamentarios. Lo han visto, lo han evaluado, ahí está. Respecto del plan de trabajo. El plan de trabajo es el único instrumento que sufre pocas variaciones a lo largo de los periodos. Entonces, si nosotros logramos insertarlo en un plan de trabajo, ¿no?, probablemente se va a quedar en ese plan de trabajo que luego va a ser replicado en las gestiones que continúen. También he presentado una propuesta de plan de trabajo y también se las voy a dejar a ustedes al final de esa propuesta de plan de trabajo. Con relación a los grupos de trabajo, que tampoco están normados, igualmente en las diferentes comisiones, igualmente he podido incorporar, digamos, los conceptos, parámetros, el marco, digamos, de trabajo, de los grupos de trabajo, con prioridad en la función de control político. También he presentado propuestas de acuerdo de mesa para que se regule los grupos de trabajo. Para ir más a fondo, no tenemos funciones. Las funciones que tenemos son para los secretarios técnicos y especialistas, y he podido hacer un estudio, digamos, matricial, en el sentido de qué funciones hacemos, dónde las hacemos, ¿no es cierto?, en qué momento las hacemos y quién las hace, ¿no? Cuando haces ese análisis, un análisis matricial, te das cuenta que la función de control político prácticamente no cuenta dentro de nuestras funciones, y que son funciones que ya están desactualizadas para todo lo que ha venido ocurriendo, porque son funciones de los años 2011, 2013. Entonces, han habido muchos cambios. Hay funciones para asistentes parlamentarios. El cargo de asistente parlamentario no existe. Entonces, solamente nos quedamos con funciones para secretario técnico especialista y son incompletas. Bueno, también hice un trabajo al respecto, también lo he presentado al Departamento de Comisiones, una propuesta de funciones para cada cargo del servicio parlamentario y para cada cargo de la organización parlamentaria, con el análisis de la función legislativa, la función, digamos, de control político y la función de representación, más la función administrativa, porque todos hacemos tarea administrativa dentro de la comisión. Por ejemplo, los pasos previos para instalar una comisión, o cuando ya se acabó, los pasos finales para mandar todo el archivo, por ejemplo, ¿no?, tareas de carácter puramente administrativo. Entonces, esas tareas también son parte, digamos, de lo que nos falta, porque si tú no tienes tareas, bueno, ¿qué haces? Queda a criterio del jefe de turno, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí era una meta personal, esto de institucionalizarlo o incorporarlo o ponerlo en la realidad, y cuando lo hice, bueno, lo primero que hice fue mandarle un correo a los profesores de la Complutense, porque eran súper incrédulos. Entonces ellos pensaban de que esto era simplemente una cuestión teórica, que era muy difícil poderlo, digamos, institucionalizar, ¿no? Entonces yo les mandé mi plan de trabajo y les mandé ahí señalizado dónde había incorporado y que estaba votado y ya aprobado por la comisión. Entonces esa es la ventana de oportunidad. Entonces, de esa manera, digamos, he podido incorporarlo
y obviamente en algún momento yo supongo que se aprobarán los acuerdos de mesa o el esquema de plan de trabajo o las funciones o la configuración de los grupos de trabajo para que tengamos los que todos queremos, ¿no es cierto? Parámetros claros, homogéneos, de tal manera que se pueda trabajar adecuadamente. Creo que con esto respondemos, Jorge, la pregunta. Solo quisiera precisar lo siguiente, si me permites. Considero que los acuerdos de mesa resultan poco eficaces, puesto que cambian de un momento a otro, de una mesa a otra, de un presidente a otro, y son muy frágiles. Yo aspiraría, y lo comprometo en todo caso, a que postule su inquietud para que se incorpore en el reglamento. Por lo menos creo que ahí vamos a tener una base sólida, normativa, que sí va a permitir precisamente institucionalizar lo que usted refiere. Y debería estar todo institucionalizado. Pero resulta que la informalidad también, no sé si decir es una pandemia, pero nos tiene azotados en la institución. Y eso creo que debemos trabajar para superarlo y por lo menos construir algo distinto, ¿no? Gracias. Es lo ideal, estoy de acuerdo, es lo ideal. Sin embargo, hay algo, ¿no? Mira, hay un espacio, una ventana de oportunidad, ¿ya? Que debemos aprovecharla. Cuando el día 26 de julio se acaba todo, ¿no es cierto? A partir del 27 de julio de cada año nos quedamos en la comisión, y si es un nuevo periodo, mejor, porque tenemos tiempo para reflexionar, para hacer muchas cosas. Una de las primeras cosas que hacemos en ese periodo es el borrador del plan de trabajo. Esa es una de las cosas que hacemos, porque llega el nuevo presidente, si nos ratifica, ok, lo primero que vamos a hacer, tenemos que explicar qué cosa es lo que vamos a hacer, hay que instalar la comisión, hay que hacer esto, aquello, pero también usted tiene que tener un plan de trabajo. El plan de trabajo tampoco tiene, digamos, una estructura, ¿de acuerdo? Tampoco. Entonces también he planteado una estructura para el plan de trabajo, que ese se lo voy a dejar en la última sesión. Entonces, digamos, tenemos una serie de cosas informales, es verdad, pero por lo menos tenemos algo. Tenemos la oportunidad de que en esa ventana, que es del día 27 de julio hasta la instalación de la comisión, vamos a decir 15 de agosto, tenemos 20 días de ventana de oportunidad para poder preparar un borrador de plan de trabajo y presentarlo. Una vez, como repito, una vez que una persona lo instala en una comisión, ese plan de trabajo se va a modificar poco o mucho, pero generalmente es muy poco, y va a quedar a lo largo del tiempo. Los acuerdos de mesa son difíciles, pero más difícil todavía es hacer una modificación reglamentaria, ¿no? Entonces, digamos, acá esto es como parte, digamos, de una de las conclusiones que hacía dentro de este trabajo, es justamente difundir esto, transmitirlo, difundirlo adentro y tomar conciencia, nosotros que estamos adentro, de estas falencias y ver qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poderlo incorporar e irlo, digamos, difundiendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, acá ahorita tenemos 73 participantes, probablemente muchos de los que estamos acá participando tenemos la oportunidad digamos, de tomar alguna de estas sugerencias e incorporarlas dentro del trabajo, en buena hora, porque el equipo de trabajo va a poder poco a poco incorporar, ¿no? E ir homologando ciertos criterios. Acá la idea es presentar un menú, ¿no? Que evidentemente la pandemia nos limita. Sin embargo, es un menú que contiene muchas cosas y yo puedo elegir cuál es la que más conviene de acuerdo a la coyuntura que voy a vivir, o cuál es la posible, digamos. Hoy día, por ejemplo, yo no puedo hacer pues, una visita de inspección inopinada, o sea, es tu boleto seguro al COVID, ¿no es cierto? O sea, eso, descártalo, ¿no es cierto? Descártalo. Tenemos problemas de ejecución presupuestal, todos los sectores. El primero, analicemos cómo está el Congreso de Ejecución Presupuestal del año pasado y daremos cuenta pues de que todo el país pues ha tenido problemas de ejecución presupuestal. O sea, eso es inoportuno en estos momentos, ¿no? Y probablemente nos interesen otras cosas, ¿no?
Otras cosas que tengan que ver con el tema de salud, el tema sanitario, el tema de economía, ¿no? O sea, cómo reactivar la economía, que son los temas quizás de mayor relevancia en estos momentos. Esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, como ves, Jorge, hay muchas cosas que compartimos, ¿no? Estos espacios nos permiten intercambiar estas vivencias y por lo menos compartir, ¿no? Lo que les voy a dejar al final, de tal manera que puedan tomarlo libremente y aplicarlo. Si quieren ustedes dar ciertos parámetros, por ejemplo, de lo que va a ser el control político en la comisión donde están, pueden tomar algunas cosas, pueden tomar la estructura del plan de trabajo, o pueden tomar, digamos, estas sugerencias respecto a cómo deben funcionar los grupos de trabajo, que también funcionan, sabemos cómo funcionan. ¿No es cierto? Se crean 100 grupos de trabajo y funcionan 10, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿no? Entonces, compartimos. Iskander, tu comentario. Juanito, una pregunta, ¿hasta qué punto, no, esta representación que tenemos ante el Ejecutivo de control político termina en gasto, ¿no? Te hablo de lo que pasó cuando comenzó la pandemia, la observación a la reactivación de la economía que se hizo, el Congreso que terminó pues creándose mayores gastos al Estado, ¿no? Se supone que el control político es, oye, mira, veo que funciona, esto no está bien, o aquello tiene que regularse, pero tuvimos dos ejemplos, que fue el tema de los bonos, de las remuneraciones que había que pagar a diferentes modelos, a la 276, a la 728, más que todas las 276, que generaron gasto al Estado, ¿no? Y en el tema agrario también, pues, ¿no? Sucedió casi lo mismo, un poco que decirle, oye, señor ministro, controle sus políticas, ¿qué va a hacer, no? Pero básicamente lo que terminamos haciendo como Congreso es generar un gasto al Estado. ¿Tú qué sugieres? ¿Cómo debería regularse esto? Mira, evidentemente no es el propósito generar más gasto. Si nos vamos, por ejemplo, al tema agrario, que es algo que está un poquito cerca, ¿no? Mira, ahí han ocurrido cosas, para empezar, hemos vivido, hemos experimentado, somos, así como hay una generación del Bicentenario, nosotros somos la generación digamos, de la ruptura de todo. Hemos visto cambio de gobierno, cambio de asunción del presidente, cambio de presidentes, cambio de mesa, cambio de Congreso total, conversión de Consejo Nacional a Magistratura, Junta Nacional de Justicia. Hemos visto cambios en el Poder Judicial, hemos visto cambios en Fiscalía de la Nación, hemos visto destitución de todo. O sea, hemos vivido todo el catálogo que hay y que no hay, ¿no? Todo lo hemos vivido. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que se crea una comisión multipartidaria para hacer un proyecto de ley, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es algo, digamos, vamos a decir, algo muy innovativo, ¿no? O sea, crear una comisión para ver un tema de esa naturaleza. O se ha derogado una ley producto de la presión social, por ejemplo, ¿ya? Producto de la presión social. Se ha cambiado al presidente del gobierno producto de una presión social, ¿no es cierto? O sea, hay otros elementos que han, digamos, distorsionado, si tú quieres, una gestión limpia de un poder del Estado, ¿no? O de los dos poderes del Estado. Entonces, tenemos, digamos, otros actores que han intervenido. Entonces, lo que se pretende con este control es efectivamente verificar que el gobierno, los organismos autónomos están haciendo su trabajo, ¿no? Lo están haciendo bien. ¿Qué significa hacer bien? Hacer buena gestión, no gastar mal a lo debido, que no haya corrupción y que cumplan, digamos, las normas que cumplan con las principales normas, que cumplan con las políticas de Estado y que cumplan por último, que cumplan con los principios democráticos, ¿no? O sea, ¿para qué existe un gobierno? ¿Para qué existe un orden de esta naturaleza? Es básicamente para trabajar para un desarrollo, digamos, económico, para una satisfacción, para elevar el nivel de calidad de vida de la población, ¿no? O sea, finalmente vamos a eso, ¿no es cierto? No se trata acá
de tener ojeriza con alguien en particular, sino lo que se quiere es que gestione bien, que use adecuadamente los recursos, de tal manera que se eleve la calidad de vida de la población, ¿no? Todos tengamos medios de valernos, tengamos oportunidades, que no se nos liquiden nuestras expectativas de vida, ¿no? En el caso de nosotros ya somos mayorcitos, pero digamos a los jóvenes, que no se les liquide esas oportunidades. Jóvenes con experiencia, ¿qué pasa, Juancito? Exactamente, o sea, que tengan esa oportunidad, que tengan la esperanza de que sí pueden hacer determinadas cosas, ¿no? Que no se les frustre, porque la frustración conlleva otras cosas. Entonces, digamos, esta función de control no debería ocasionar gasto, y si lo ha hecho es producto de la interferencia de otros actores u otros factores que no están controlados por ninguno de los dos poderes del Estado. Y muchas de las cosas que han pasado últimamente son producto no solamente de estos actores, también intervención de la prensa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, que ha habido un direccionamiento o una mala información hacia determinadas cosas que han conllevado a que ocurra lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, en ningún caso, digamos, la intención es esa. El control simplemente es para que las cosas funcionen, la gestión sea exitosa, se cumplan las normas, se cumplan las políticas y se dé mejor calidad de vida, evitar evidentemente la corrupción. Por lo que se quiere es tener mejor país, mejor calidad de vida, mejores oportunidades. Hacia eso va. Así es. ¿No? Digamos, son digamos, cosas externas que han acontecido. Muy bien, son las 7 de la noche, José Carlos. Puede darle el pase a Juliana.